bienvenidos a Jarilla TV. Hoy estamos en una linda tarde, una jornada bastante cálida. Mi nombre es Analía Fredes y a mi lado está José Pepe Samper, como siempre. Y hoy tenemos una invitada muy especial, nuestra concejala de la ciudad de San Luis, Julieta Ponce, candidata a suplente por diputados nacionales y tiene una gran trayectoria política como también institucional. Bienvenida, Julieta. Muchas gracias. Bueno, ¿de dónde venís, Juli? Contanos. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar, un agradecimiento muy grande a ustedes, a todos, Jarilla TV, por el gran aporte que hacen a la batalla cultural que tenemos que dar, ¿no? Estamos en un momento histórico muy complejo en el que nosotros como bloque opositor no tenemos mucha cabida en diferentes medios, no se enteran de lo que pasa en el Consejo Deliberante, no se sabe mucho de las malas noticias y de lo que pasa de verdad. Y bueno, el rol de ustedes la verdad que cobra mucha relevancia en este momento, así que agradezco un montón eso, la posibilidad de venir a charlar con ustedes, a preguntarnos cosas y a tratar de encontrar respuestas, ¿no? Sí, el rol de nosotros es sobre todo emprender esta batalla cultural que es muy necesaria, ¿no? Es muy necesaria que la gente se concientice, en definitiva, de lo que está pasando, del mal que se le está haciendo a nuestro país y a su vez lo que puede llegar a suceder en el futuro, ¿no? Que ese mal o ese daño, ¿no? En la gente principalmente, pero también en todos los sectores, ¿no? De los recursos naturales hasta los sectores de la cultura, los sectores de la ciencia, la economía regionales, incluso como país en la cuestión geopolítica. Y bueno, por eso es una militancia la que estamos haciendo a través de este medio. Sí, totalmente. Y tratando, sí, de que la gente tome conciencia de eso y después promover a dirigentes jóvenes, ¿no? Como en el caso tuyo, porque en definitiva nos hace falta representatividad. Yo creo que en el justicialismo a nivel nacional el problema más serio que ha tenido es que no ha habido y no hay todavía consensuado un representante que pueda unir a todos. Y para ganarle a Milei tenemos que estar todos unidos. Sí, absolutamente. Por eso valoro un montón y quiero destacar la tarea que ustedes hacen, sobre todo porque no es la tarea principal que tienen. Y bueno, poner tiempo, dinero, ¿no? Cabeza al servicio de esto es muy importante. Necesitamos más. Y bueno, y los que estamos y los que están hay que ser muy agradecidos. Y esto que vos decís también, por ahí promover nuevas caras, nuevas voces, también es muy importante y lo agradezco. Me han comentado que siempre tenés un paso todos los miércoles, ¿no? Sí. Con los jubilados, ¿no? Hay como un compromiso ético, ¿no? Como también con los discapacitados seguramente, ¿no? Sí, la verdad que estamos en un momento tan complejo que creo que es importante que cada uno de nosotros y nosotras, militantes de las causas que creemos justas, pongamos nuestro tiempo, así como lo hacen ustedes, digo, cada uno buscar alguna causa porque las causas son muchas, tenemos muchos frentes abiertos. Este gobierno vino por todo, vino a representar a poderes que no son el pueblo, digamos, a intereses que no son los del pueblo y bueno, podemos ver que el domingo pasado tuvimos un gran triunfo en Buenos Aires, pero él sigue ganando en las localidades más ricas, ¿no? En donde está el dinero concentrado socialmente. Entonces, no es menor a quién representan, no es menor recordarlo, charlarlo. Viste que dicen no politicemos todo, pero creo que estamos en una instancia en la que hay que politizar todo, hay que hablar todo. Hay mucho desprestigio a la tarea política, ¿no? Hay todo muy asociado sí. al mal obrar de seguramente. La estrategia de dominación del imperialismo, del capitalismo. Exactamente. ¿No? Desprestigiar, entre otras estrategias que utiliza, ¿no? A la clase política, cuando debería ser todo al revés, ¿no? La sociedad debería mirar al dirigente político como una persona que, en definitiva, busca capacitarse, deja de lado su familia, deja de lado muchas cosas
para servir a los demás, ¿no? Es una vocación de solidaridad, ¿no? Así como la tiene el sacerdote, también la tiene el político, ¿no? Sin querer con esto, pero en definitiva, te digo continuar un poco con lo que me estás diciendo, ¿no? Está bueno como se da la charla. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con buscar, bueno, es un momento, eso, creo fervientemente en que cada uno tiene que buscar qué talento tiene, qué posibilidad tiene, qué gente tiene cerca para politizar, para hablar con los chicos de 16 años que votan y que, bueno, que capaz es importante que los ayudemos a pensar qué van a elegir, porque no, cuando votamos no elegimos caras, ¿no? Votamos proyectos, votamos qué modelo de país, provincia y ciudad queremos, ¿no? Y en ese sentido hay como una crisis en nuestro espacio o en todos los espacios, ¿no? De darnos la charla necesaria para entender que la política es de todos los días, digamos, es el precio del pan, son los subsidios que te quitan, son los remedios que le faltan a las personas con enfermedades como cáncer, la situación que se ha dado con los discapacitados, digo, tener que salir a luchar y a pedir que se vete, digamos que no se acompañe al veto de Milei, es medio tremendo, es de una deshumanización social muy grande, porque tener que exigirlo, ¿no? Y tener que pedir a todo el mundo, che, ¿ven lo que está pasando? Sí, ¿ven que los jubilados no cobran 340.000 pesos y no llegan ni al día 2? Sí, eso es algo que no se podría discutir en nuestra sociedad. Y yo creo que todo tiene que ver, en definitiva, con una batalla ideológica. Y para mí, la batalla o lo que está haciendo Milei, en definitiva, no tiene cabida en ningún país del mundo, ¿no? Lamentablemente, hasta Trump, los países europeos, ni hablar de Oriente, como la misma China, ¿no? La intervención del Estado es esencial. Y es esencial, sobre todo, para proteger a los más débiles, a los más pobres, ¿no? Y por eso la justicia social, y por eso el peronismo, y muchas cosas, en definitiva, que lo dicen todas las religiones, ¿no? En el sentido de que hay que buscar que los ricos tengan un poco menos, pero también que ganen plata, ¿no? Yo en esto recuerdo siempre a Lula de que después de ser candidato 2 o 3 veces, lo que no estoy seguro, pero él perdía en las elecciones, era un trabajador. Pero él logra convencer, en definitiva, a los empresarios brasileños que son fuertes, ¿no? Que con él podían ganar plata y tal vez más que con ningún gobierno de derecha, ¿no? Y bueno, y lo apoyaron y fue presidente y yo creo que en este momento es el líder más grande que ha tenido Latinoamérica en la historia de Latinoamérica, ¿no? Sí, incluso es más, yo creo, sin comparar, porque hay diferencia de tiempo, superior a Bolívar, superior, bueno, admiro por supuesto a San Martín, a muchos de nuestros héroes que podríamos hablar mucho de ellos, ¿no? Y fíjate que Lula se está aliando mucho con China, ¿no? Está realizando grandes negocios, como fue el de Tierras Raras, pero eso también lo podemos hacer acá. Totalmente, es la demostración de que sí se puede, claro. También. Y además lo que significa Brasil, ¿no? También hay que pensar en la figura de él como ha ido mostrando cada vez su cara más sensible, más humana, más amorosa. Y creo que también eso también nos tiene que llamar a la reflexión y a ver qué aspectos de nuestro hacer político, de nuestra tarea política tenemos que revisar, ¿no? Y me parece que esto de poder abrir un poco más el corazón tiene que ver con lo que tenemos que no gobernar tanto con los números, sino gobernar más con el corazón. Y eso también implica tener más apertura, tener más mujeres dentro de los espacios representándonos. Necesitamos más mujeres ocupando espacios. Sí, esa era una de las cosas que yo en definitiva quería preguntarte. Yo sí lo veo desde hace un tiempo, desde que iba a la facultad, de que la mujer en definitiva se capacitaba, pero muchas veces, por ser madres, después no ejercían la profesión, en este caso abogacía, ¿no? Porque insume tiempo ser madres, ¿no? y ser esposas. Y
y relegaban su profesión, ¿no? No sé si es injusto o no, pero así se dio el orden de la vida en nuestra sociedad. Y vos, como ves, ¿en qué sentido la encontrás relegada a la mujer, ¿no? ¿Por qué pensás que sucede eso, ¿no? Yo creo que en nuestro país las mujeres han adquirido cada vez más importancia. Empezamos con Evita, ¿no? Que fue nuestro ejemplo, nuestra guía. Y también, ¿por qué no decirlo? Cristina Kirchner, ¿no? Por supuesto. Que ha sido una líder también, ¿no? Sí. A las mujeres nos cuesta todo mucho más siempre por ser mujeres, porque el patriarcado, bueno, no se va a caer, lo vamos a tirar alguna vez. Pero bueno, creo que también es nuestra tarea empezar a ganarnos los espacios. No es que los tengamos que ganar, digamos, tenemos que reclamarlos, ¿no? Tenemos que reclamar nuestros espacios. Me pasa hoy por hoy, yo como militante política, muchas de las reuniones que se dan naturalmente, no naturalmente, siempre está lleno de varones. Y en el mismo bloque justicialista, que los quiero, mis compañeros son lo más, se están deconstruyendo, pero digo, siempre los gastamos. Ustedes van a seguir, por ahora van a seguir definiendo un montón de cosas, van a seguir mandando, pero nosotras vamos a estar acá para seguir, digamos, luchando por tener espacios, seguir luchando por incluir a más mujeres. Mi equipo está constituido íntegramente por mujeres, siempre he trabajado con mujeres, siempre he querido trabajar con mujeres, porque no solamente somos más inteligentes, bueno, tenemos un montón de cosas hermosas, podemos hacer muchas cosas a la vez, pero por sobre todo, ¿sabes qué? Necesitamos tribu, porque las que somos madres y somos militantes políticas, nos cuesta un montón, por más que los padres estén presentes y bueno, y digamos, compartamos la mamapaternidad, pero siempre nosotras tenemos otros tiempos, otras maneras, tenemos que cocinar, y ellos tienen como todo más resuelto. Pero sin dudas es con todos, digamos, sí. Es con las mujeres, con los varones. Es una batalla cultural que se está dando de a poco, y van a igualarse, ¿no? Ya, de hecho, lo observo en el Poder Judicial y me animo a decir que las mujeres son las que ocupan los primeros lugares, ¿no? Hay más empleadas judiciales que varones, ¿no? Hay más juezas que jueces, ¿no? Integran también el Superior Tribunal. Entonces, yo diría que así como está sucediendo en una institución tan importante como la justicia, y lamentablemente por ahí no valorizada como corresponde, pero culpa de algunos pocos, ¿no? Y esos algunos pocos son los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sí, y algunos jueces corruptos como los de Comodoro Pi, que se prestaron a los juegos del poder económico, ¿no? Para tratar de manejar los tiempos y ayudarlos, ¿no? Ayudarlos a que sigan conservando el poder que tienen, ¿no? No resolviendo causas que la deberían haber resuelto hace años, como la restitución, por ejemplo, del fondo a las provincias, ¿no? Entre ellas, Provincia de Buenos Aires, que le deben 12 billones, ¿no? Pero así sucede también en San Luis, ¿no? Y yo creo que en ese sentido los gobernadores, porque después, como hay que hablar de las consecuencias de la elección, me voy de tema, pero en definitiva, siempre Milei dijo, vamos a refundar el 25 de mayo del año pasado, la Argentina, después quedó para el 9 de julio, ahora sale nuevamente a decir que los va a convocar. Pero ¿qué autoridad puede tener para decir él, los vamos a convocar, pero vamos a certificar el rumbo económico? Yo creo que los gobernadores tienen que hacer la punta y ellos, entre ellos, empezar a comunicarse y hacer un reclamo conjunto, ¿no? Ahora, sí, el de acá por lo menos tiene que empezar a reclamar algo por lo menos. Tienen que empezar a pensar y a gobernar por los puntanos y las puntanas. Lo que pasa es que gobierna una provincia que no ama. Ese es un gran problema. No solamente que no es de acá, sino que no le interesa. Ha tenido demasiadas muestras de desinterés, sí. Y bueno, esto que vos decís, no reclamar por los ciudadanos y ciudadanas de San Luis. En todos
toda la quita de derechos que hemos tenido en este tiempo que llevamos de Milei. Pero por sobre todo eso, me parece que la violencia y la desfachatez que tiene el presidente, yo creo que el gobernador debería salir a repudiar. Digo, no nos merecemos estos tratos. Me parece que el gobernador no solamente tiene que estar guardando la plata en el banco, no podemos depender digamos, la política no puede depender solo de lo económico y de las restricciones. Digo, todos son restricciones, no hay plan. Poggi no tiene plan, no tiene plan de gobierno, no es que está diciendo, de hecho tiene superávit y no la está usando en nada. Sí, en eso se asimila un poco. Estaba escuchando que para el año 2026 no va a haber aumento para los empleados públicos y el superávit. Y además, y la inflación a los pobres empleados públicos no les toca nada. Exacto, por eso va a haber un paro ahora, ¿no? Y así pasa con los judiciales y con todos los organismos que dependen del Estado provincial, ¿no? Desde la fuerza de seguridad, la policía, ¿no? Y bueno, y demás empleados, ¿no? Realmente creo que es algo que hay que revertir. No sé hasta qué punto la sociedad va a tolerar otro año más, y queda todavía el 2027, ¿no? De más ajuste, ¿no? Porque realmente las fuentes de trabajo cada vez van a ser menos. Y Milei no tiene un plan económico que nos conduzca a que se creen más fuentes de trabajo, ¿no? Habría que empezar por las economías regionales de todas las provincias. Poggi podría empezar con las economías regionales, ¿no? Sí, apoya a emprendedores, pero yo no observo que haya un estudio profundo, serio, de las riquezas que tiene San Luis, ¿no? Nosotros también tenemos, por ejemplo, en la minería, ¿no? El níquel. El níquel es uno de los elementos que se utiliza muchísimo para la fabricación de todos estos productos, como son los celulares, productos tecnológicos, ¿no? Que no es solo el litio, ¿no? Por eso están las famosas tierras raras, que entre esos minerales está. Y San Luis podría investigarse mucho y desarrollarse la minería. Y hay productos como el de la miel, sé que de alguna forma algún apoyo les ha dado, pero podría tratar de juntar y armar una cooperativa como hizo Capitanich, que viene del Chaco, ¿no? Y van a exportar a través del Puerto Rosario, y hizo una cooperativa de 1.100 productores de miel. Y bueno, y acá tratar de juntar, en definitiva, a todos los que tengan algún tipo de interés en alguna producción que en definitiva no saben cómo comercializar, ayudarlos a comercializar, ¿no? Para que, si es posible, en el futuro también exportar, porque el precio, exportándolo, es mucho mayor, por supuesto, ¿no? Y bueno, hay que, en definitiva, solo a través del apoyo a las pequeñas empresas, a las industrias regionales, ¿no? Y a los empleados por públicos supuesto, que puedan sí, tener la para producción nacional, ¿no? gastar, Sí, ¿no? Tienen exacto, que poder ir a consumo, ¿no? consumir, porque si no tampoco si no hay consumo interno, no tiene. No, exacto. De que no hay consumo interno. Y no va a haber. Exactamente. Así como, Yo creo y que parece se va a que generar el presupuesto, estuve viendo antes de venir para acá, ¿no? Se estima una inflación del 2,3%. Según ellos, no va a haber déficit, 2,5 sería, pero es mentira, porque en definitiva los intereses que hay que pagar por la deuda que toma forman parte, y eso produce un déficit que hace... Para mantener el dólar, además. Claro, que además es para mantener el dólar. Los intereses que se pagan, le pagamos a los jubilados, le pagamos a los discapacitados, al Garraham, y después eso, el capital humano que perdemos, ¿no? Bueno, justamente el otro día subí una historia porque realmente es increíble, ¿no? Que Agustín Laje le preguntó a Sturzenegger qué significa el Garraham, ¿no? Y él respondió, gasto público. Claro, nos gobiernan con un Excel, no nos gobiernan con humanidad ni con entender que hay seres humanos detrás de ese dinero y de esas decisiones. Lo mismo pasa a nivel provincial, lo mismo pasa a nivel municipal. Digo, estamos gobernados por personas que nos manejan a través de un Excel sin plan. Y a dónde nos quieren, hasta dónde nos van a chocar, digamos. Me parece que es
bueno, es un momento re complejo que lo podemos tomar de dos maneras. Lo podemos tomar como entristeciéndonos, y como hay un montón de personas que están deprimidas, depresivas en su casa, sin poder, digamos, salir a colaborar, por ejemplo. A mí me gustaría un montón. Hay un montón de gente que podría sumarse a las causas, pero nos están deprimiendo, nos están sacando todas las ganas de juntarnos, ¿no? Sí, Porque el tejido social... ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo canalizar esa tristeza que vos decís? Que también... Exactamente. Detrás de esa tristeza a veces hay bronca, ¿no? Hay bronca, impotencia. Bronca, tristeza y además, digamos, mucho daño en lo personal, porque nos han tocado a los jubilados, nos han tocado a los discapacitados, los docentes, los policías, todos los trabajadores de la salud en la provincia de San Luis están absolutamente despreciados, ¿no? Los sueldos que están percibiendo son, digamos, deshumanizantes, son... me parece que va por ahí también, o lo podemos tomar así, y hay quienes necesitamos tomarnos este momento como para agarrar más fuerza y tratar de salir a pelear por todos, ¿no? Sí. Hay que recordar a quienes no creen en la política que es una tarea, un modo de vida, ¿no? Uno decide poner al servicio de los ciudadanos, del que tiene al lado, la lucha para estos momentos históricos, claro. ¿No? Ser militante político en épocas en las que, no sé, somos gobierno y demás es más fácil. De lo que sostiene, se lo escuché decir a Pepe Mujica, pero también me lo había dicho, yo creo, mi padre antes, ¿no? Si vos querés ganar plata, no hagas política. Claro, después, claro. Hay que dedicarse a otra cosa. Me mandaron un recorte de hace muchos años atrás, ¿no? Donde él, siendo concejal, donaba su dieta a Jean Piaget, y después también sabía ayudar a la gente del barrio 1 de Mayo, claro. ¿No? Que recién era época de la promoción industrial. Y no lo digo por ser él, vi que hubo una iniciativa de ustedes en ese sentido, de tratar de colaborar con sus dietas, ¿no? De alguna forma, no sé en qué porcentaje, porque también tienen que vivir, ¿no? Sí, fue a raíz de que Laura Sánchez, la presidenta del Consejo, nos solicitó la quita de la dieta del 2%, algo así, por habernos retirado del recinto. Pero bueno, nosotros dijimos, bueno, ¿a dónde va a ir esa plata? Si va a estar a disposición de la presidenta, que ya tiene un presupuesto asignado, bueno, cubramos todo lo que está faltando a nivel de los derechos de los discapacitados, digamos, ayudar a los centros que están acá en la ciudad y que los contienen y que están absolutamente desfinanciados, que tuvieron en riesgo la emergencia, la ley de emergencia, digo, que vayan, tampoco es que ganamos mucho, recordemos que un concejal hoy gana un poquito más de 1 millón de pesos, claro, como cualquier trabajador, lo cual me parece perfecto porque estamos representando a los mismos vecinos, estamos en la misma situación. Sí, sí. Algunos obviamente tenemos que salir a hacer otras cosas porque yo alquilo, tengo 2 hijos, sí. Digo, no alcanza, no, a todos estamos en la misma, digamos. Esta gente nos ha quitado a todo el mundo. Y seguramente, no sé si será tu caso, pero también observo, yo he tenido clientas médicas que han tenido que despedir a su empleada doméstica porque no le pueden pagar el sueldo de convenio. Y tienen temor a que después tengan un juicio, ¿no? Entonces, si vos te pones a sumar alquiler, más todos los gastos de la familia, los hijos, yo no tengo nadie que me limpie, tengo que volver a mi casa no alcanza en lo más mínimo el sueldo, ¿no? No, pero bueno, pero a la vez, si bien tener trabajo y tener algunas posibilidades es un derecho, ¿no? Porque eso es lo que buscamos nosotros, que no sean un privilegio como es en este momento. En este momento, quienes tenemos algún sueldo somos privilegiados, y no, el peronismo busca eso, que todos tengamos el derecho de tener un trabajo, el derecho de tener una vivienda, el derecho de poder comprarle zapatillas a los chicos para ir a la escuela, de poder pagar el colectivo, digamos, no queremos otra cosa que no sea que todos tengamos lo mismo. E igualdad de oportunidades. Exactamente. ¿No? Por eso la educación pública, ¿no? La educación pública, en definitiva, hay mucha gente humilde, pero no todos aprovechan lo que significa la educación pública, ¿no? En Chile, por ejemplo,
uno de los grandes problemas que ha tenido es que la educación fundamentalmente es privada, no pública. Y muchas veces eso contribuye a que no se desarrollen tanto los países, ¿no? Tenemos la suerte de tener un INSTA, un CONICET, después había una Comisión de Energía Atómica que está perdiendo cada vez más gente, ¿no? Nosotros estamos perdiendo también trabajadores en industrias centrales, ¿no? Que incluso apoyan a Milei, como Techín, ¿no? La de aceros, ¿no? Estuve escuchando a un dirigente de San Nicolás que hacía mención a el plan siderúrgico nacional, que se lo presenta Manuel Savio, general Manuel Savio, a Perón, lo pone en marcha en el 47, empieza la construcción de una gran fábrica de acero, ¿no? El laminado, que la inaugura Frondizi, tuvo un pequeño parate en la época, lógico, del 55, y ahora la producción de ellos es 5 veces inferior a la que tenían antes. Son algo así de 3.000 millones y estaban antes en 17.000 toneladas, ¿no? Y así en eso en todos los sectores, ¿no? Pero voy a la igualdad de oportunidades, que es lo que me llevó a esto, ¿no? Yo trato muchas veces con chicos o jóvenes, ¿no? Yo le digo ahora chicos a algunos que no son tan chicos, ¿no? Pero en definitiva hay muchos que quieren progresar, que son capaces. Es increíble cómo algunos razonan y cómo pueden ver todas estas cosas que nosotros estamos a través de este medio explicando, contando, conversando, ¿no? Y se pueden interesar y la educación pública para eso es vital, ¿no? Lo último, no quiero tampoco. India, en definitiva, es un país que ha sido muy pobre, que se está transformando en gran potencia. Algunos estiman que va a superar a China. China ha superado para mí a Estados Unidos. Los BRICS van a superar la economía de ellos, ¿no? El dólar va a desaparecer como moneda comercial que usen todos los países. Sí, en algunos países ya lo han sacado. Sí, lo han sacado y ya después... se están desdolarizando, o sea que... Sí, y bueno, pero les llamaba la atención que en India destinaran, no estoy seguro si era el 4 o el 5%, ¿por qué gastaban tanta plata en educación? Y precisamente porque son un país pobre ustedes, ¿no? ¿Por qué gastan tanto? Y no, es que porque queremos ser grandes, gastamos eso en educación, ¿no? Y bueno, creo que hay que verla, en definitiva, la inversión en educación. Sí, tenemos que recuperar el gobierno y tenemos que reestructurar muchas cosas, entre ellas la educación, el sistema educativo, ver cómo hacer para que los chicos vuelvan a la escuela, que tengan la posibilidad de que el sistema educativo realmente los contenga. Hoy por hoy este gobierno los está envenenando, no los está educando, les está dando comida que en tantas oportunidades hubieron problemas que es tremendo, que además esos chicos deberían estar comiendo con sus padres, sus madres, en su casa. Y bueno, hay mucho por revisar, mucho por reconstruir. Creo que este gobierno nos está enterrando de una manera tan abismal que va a ser muy difícil recuperarnos. Sí, hasta de alguna forma está destruyendo la cultura del trabajo, ¿no? Eso que dijo Caputo, que haga cash trade, en definitiva, compra doble campeón, ¿no? Es una barbaridad que diga eso, ¿no? En definitiva, hay que ganarse la plata con el trabajo, con el sudor del trabajo, con el sudor de la frente, como muchos dicen. Y hay que esforzarse, y más los jóvenes, ¿no? Por esa razón, en definitiva, acá hay que dar una batalla cultural también contra eso, y hay una crisis de valores, ¿no? Una crisis de valores que se observa en los jóvenes en el sentido de que política les ven muchos como una mala palabra y debería ser al revés, ¿no? Pero también puede ser, ¿no?, que no hayan encontrado representantes con valores éticos que de alguna forma los influya para decir, no, yo puedo hacer otra cosa mejor, ¿no? Dentro de la oposición, en general, oposición llamo a todos los que están fuera de lo que es el campo nacional, ¿no?, y popular. Yo pondría, tal vez haciendo una excepción, lógico que hay un montón de gente que no conocemos y está, sí, ¿no? Sí, por supuesto. En el radicalismo, por ejemplo, Facundo Manes, ¿no?, que tengo algunas diferencias, pero lo creo honesto, ¿no?
Lustó me desconcierta, ¿no? Puede decir famoso discurso, pero termina votando mal, Claro. ¿no? Y ya sí, pero tenemos que sacarlo entre todos, ¿no? Hablo de la necesidad del diálogo con todos, para que la grieta no sea tan fuerte, ¿no? Va a seguir existiendo, por supuesto, pero en definitiva tener proyectos comunes en los ámbitos como puede ser el Consejo Deliberante, en el Congreso, ¿no? Que sería algo buenísimo, y ponernos de acuerdo en ciertas políticas de Estado que no cambien en el tiempo, de modo a darle también seguridad a los inversores y Argentina para que crezca, ¿no? Sí, totalmente. Igual, bueno, en este momento es increíble cómo toma relevancia el Congreso de la Nación, ¿no? Es un momento en el que nos da la oportunidad también de volver a hablar de eso con los vecinos, con las vecinas. Nosotros ahora estamos acompañando al gato, recorriendo toda la provincia, aprovechando un poco también a esto, ¿no? A conversar de estas cuestiones que tenemos que darle un poco más de profundidad. Y una de esas, dentro de la revalorización de la política, es esto del Congreso, lo importante que es la representación en el Congreso de la Nación, lo importante que es tener militantes del campo nacional y popular que a la hora de votar no vendan su voto, ¿no? Eso hoy por hoy es moneda corriente, pero por eso es tan importante la elección del 26 de octubre, en la que el Partido Justicialista me ha honrado con la candidatura suplente. Aprovecho para contarte. Sí, no, tenés que contarlo, sí. Un poco cómo les está yendo la campaña, contarles cómo les va al interior, qué es lo que más les piden, qué es lo que te gustó de esta convocatoria que te hicieron para ser candidato suplente. Mira, fue muy importante para toda la militancia el llamado de Alberto a reunirnos todas las ramas, ¿no? Empezar a recuperar los espacios de encuentro, que eso es fundamental, y ahí, bueno, se fue juntando la rama femenina, que es la rama que ahora se llama Mujeres por la Patria, dentro del movimiento, le pusimos ese nombre. Como charlábamos hace rato, las mujeres siempre hemos tenido un lugar, viste, muy de acompañamiento, muy de opinión, pero en este sentido pudimos juntas encontrar a una candidata que fue Gloria Petrino. Todas nos pusimos de acuerdo, todas tuvimos la misma posibilidad de conseguir avales, las 4 ramas. Entonces nos dedicamos a juntar avales, Gloria por un lado, yo por otro, Natalia Zavala Chacur por otro, todas representando distintos sectores. Por ahí Nati, bueno, tiene mucha más experiencia, mucho más tiempo, igual que Gloria. Yo vengo de la juventud, entonces tengo como otra mirada, digamos, otros espacios. Y así la rama política, los gremios. Fue hermoso el día que los gremios volvieron al partido y pudimos encontrarnos. La juventud también tuvo posibilidad, no eligió a nadie, digamos, no quiso participar, se sintieron que por ahí no era el momento. Qué lástima. Es una lástima, Sí, pero bueno, también creo que las generaciones que ya no somos más jóvenes, somos quienes tenemos que, viste, encontrarnos con la juventud, dar posibilidades, lugares que ocupemos, le demos oportunidades a jóvenes. En mi caso creo que todas las personas que estamos ocupando un espacio deberíamos tener como un pichón, ¿no? Un pequeño cuadro que estemos acompañando, porque necesitamos ser muchos, necesitamos ser cada vez más, con compromiso, con formación, ¿no? Y en ese sentido creo que se está dando y bueno, es un desafío, ¿no? Sostener el movimiento. Creo que el movimiento está activo, está muy bien representado por el gato. Tengo la oportunidad en este momento de conocerlo más en profundidad, porque por supuesto que somos de 2 generaciones distintas. Él es del interior, y por más que te cuenten de una persona, a mí me da mucho más sentido y mucho más posibilidad de militar a alguien cuando lo conozco en persona, ¿no? El gato es un tipo que
que es de una gran admiración. Lo admiro un montón porque es un tipo que habla con cualquiera, que no le tiene miedo a nada, que no tiene ningún problema de hablar de cualquier tema. Muy campechano, siempre hablamos con las chicas que está muy bueno su manera de abordar a la gente, ¿no? Él llega a todo el mundo y eso es bien interesante en este momento. Hemos podido hablar con personas libertarias y hemos hablado súper bien y él ha podido llevar la conversación súper bien y bueno, nos hemos llevado un montón de sorpresas. Hay muchos jóvenes que por ahí siguen apostando a Milei. Y él, bueno, tiene ese desafío de llegar a la juventud, de poder entablar esa conversación difícil y bueno, hemos tenido lindos resultados. Es un gran compañero, un gran candidato, un gran militante. Claro. Sí, con respecto a eso que decís, cuando él vino, hace poco que vino de candidato, que vino de invitado, yo me quedé, si bien lo conocíamos del 2023 bastante bien, dentro de la militancia, pero bueno, estar con él sentado acá y escucharlo hablar, yo me he quedado, lo admiro. Sí, ahora mucha... tiene un afán conmigo el gato. Sí, nos pasa lo mismo con las chicas, porque por ahí una que está acostumbrada a querer desestructurar todo, ¿no? Viste que nosotras queremos llegar a todo, pero él la verdad que da mucha confianza. Además, no tiene por qué volver a involucrarse, ¿no? Capaz que uno diría, bueno, quiere estar tranquilo en Tilizarado, comiendo choclo, y no, y viene. Bueno, y eso habla un poco de los valores éticos y la conciencia que tiene que tener el político, ¿no? Totalmente. Si vos crees que Dios te ha dado ciertas capacidades, ¿no? Para los que creen, ¿no? En Dios. Otros que no lo creen igual tienen virtudes y tienen conciencia, eso te lo aseguro, ¿no? Y bueno, tienen que devolverle a la sociedad todo eso que han recibido, ¿no? Que han recibido y bueno, y de esa forma quedar tranquilo porque a su vez es como que de adentro surge algo que te reclama, tenés que hacer algo por los demás, ¿no? Hemos recibido aportes de la cultura, por suerte, ¿no? Cambiando de tema, vos sabés muy bien que muchos personajes de la cultura nacional están apoyando al movimiento en general, ¿no? Sí, qué importante. Sí, y yo me acordaba, recién hablaba con María de Carajo, ¿no? Y Carajo tenía la costumbre de ir al Garja y iba a hacerle regalitos a los chicos, ¿no? Pero lo hacen desde años, ¿no? Claro. 10 años, pues te puedo decir fácil, ¿no? Pero así como ellos, hay montones de artistas, ¿no? Lali Espósito, parece que no, pero ellos también, de alguna forma, cuando presentan sus espectáculos, sus shows, los jóvenes encuentran un reflejo, los escuchan y contribuye, en definitiva, a que se piense de forma diferente, ¿no? Diferente a la que Milei les propone, ¿no? Que a su vez es un discurso cargado de odio, de resentimiento, es un discurso que no puede prosperar, ¿no? El respeto y la no violencia es esencial, ¿no? Sí, absolutamente. Yo creo que los artistas tienen un rol en este momento, así como la militancia. Los artistas tienen un rol muy, muy importante. El año pasado se cumplían 15 años de la muerte de Mercedes Sosa. Yo la amo, la tengo acá dentro de mi corazón. Y el año pasado pensaba, qué lástima que no hay una Mercedes Sosa que hable como él, que tuviera los ovarios que ella tenía, ¿no? De bancarse cualquier cosa. Estuvo 2 años viviendo en Argentina con denuncias de la AAA. Y ella bancándosela toda, diciendo a mí no me van a amedrentar, hasta que tuvo que irse, donde sufrió un montón, digamos, el exilio, muchos lo catalogan, bueno, se fue a Europa, o sea, se fue a París. Yo la admiro también. No, señora, sufrió un montón, y todo lo que significó su gira por Europa, cómo hizo conocer nuestra cultura, no arrodillarse ante nada, ¿no? Esto de poder difundir tal y cual
somos, ¿no? Porque muchos artistas se van y se quieren vender a Estados Unidos y transforman su carrera para agradar allá, y ella sostener eso me parece que es lo que necesitábamos, y hice un pequeño y humilde homenaje con un compañero a Mercedes Sosa, donde cantamos unos temas en un bar. Porque justamente eso, me faltaban los artistas que le pusieran voz a las luchas, ¿no? Lo que pasaba con Charly, lo que pasaba con, León Gieco. Sí, y bueno, y Lali empezó a resurgir y empezó también a contagiar a otros, ¿no? Yo soy de la época de ellos, ¿no? Claro, sí. Sí, empecé hasta de tanguito, me acuerdo un poco, ¿no? Claro. Bueno, también de Baglietto, Fito Páez, ¿no? Y marcó toda una lucha contra la dictadura, ¿no? Y donde fueron perseguidos y se tuvieron que ir, ¿no? Muchos se tuvieron que ir, ¿no? Pero habían dejado toda una impronta en la juventud que, en definitiva, después eso se transformó en futuros militantes. Tal cual. Lástima que muchos de ellos no están más. Los ¿no? perdimos. Sí, totalmente. A propósito de eso, el sábado hay una actividad donde era la Granja La Malia, que se llama Celebramos Memoria, que también aprovechamos a invitar, sábado a las 10 de la mañana. La idea, nos contaba recién el Negro Olivera en la marcha de los jubilados, vengo de ahí, nos contaba que se va a hacer un recorrido por todos los centros de detención, donde se va a contar y se va a nombrar a los compañeros y compañeras que estuvieron ahí. Temas re sensibles. Pero que está bueno también que lo compartamos, que vayamos, que apoyemos y compartamos. Olivera, ¿no? ¿Cómo? El Burro Olivera sería... El Negro Olivera, sí. Con Chiqui y su compañera. Sí, estaban ahí en la marcha hoy. Sí. Empezamos junto a militar en el 85, ¿no? Cuando vine acá, y nos sabíamos juntar junto con otros, ¿no? Luis Ortiz. Había un grupo bastante lindo de gente que éramos todos jóvenes, de verdad, ¿no? 25 años, por así decirte, ¿no? Menos tal vez, algunos, y otros un poco más, ¿no? Y bueno, en definitiva, lo único que queríamos que nosotros, no queríamos ser los chepibes, ¿no? Queríamos tener nuestras propias ideas y proyectos, ¿no? Pero no nos valorizaban, ¿no? Por eso se nos unieron todos los sectores, hasta los sectores gremiales, el sector de la lista naranja, que yo creo que de ahí proviene un poco también el Gato, a lo mejor me equivoco, ¿no? En sus inicios de jóvenes, ¿no? Sí. Estaban los doctrinarios como Constanzo, gente que había estado también en ese entonces en la tendencia, ¿no? Que habían participado de la ideología, pero bueno, él estuvo preso también, ¿no? Sí. Él estuvo preso y, en definitiva, lo que se pretendía a través de esa militancia, bueno, es canalizar toda esta inquietud que teníamos por un país mejor. Estábamos saliendo del proceso y bueno, veíamos todas las injusticias que todavía no se habían logrado revertir. San Luis tuvo una suerte especial porque tuvo la promoción industrial, que ahí viene, en el 85, Polle. Viene de Río Cuarto, creo, no sé si Achir, alguno de esos pueblos, pero en definitiva, él viene de ahí, ¿no? Y bueno, empiezan ese gran desarrollo que tuvo la provincia por los incentivos fiscales que se le daban a las empresas, que le permitió realizar obras y se permitió también realizar mucho contenido social, ¿no? Todo lo que sería vivienda, bueno, pero son épocas que pasaron. Ahora hay que encontrar otro tipo de y hay que honrarlas, fuente igualmente, hay que honrarlas porque venimos de ahí. Yo también estoy acá gracias a la promoción industrial. Yo vine a los 6 meses, me trajeron a vivir acá. Mi papá ya estaba, yo nací en Mendoza, mi familia es de Mendoza, del sur de Mendoza, de General Alvear, y mis viejos no tenían laburo y mi papá se vino a buscar laburo acá, encontró. Y a los 6 meses, cuando yo ya era verano y yo ya estaba un poquito más grande, se vino mi mamá conmigo. Mi mamá consiguió trabajo de docente ahí nomás, y mi papá nunca dejó de tener trabajo
está Macri, por supuesto. Sí. Pero nosotros en el 97 tuvimos una vivienda que nos entregó el Adolfo en el barrio Los Aromos. Por eso yo soy tan agradecida del proyecto provincial, del gobierno, de lo que fue Adolfo y Alberto y la posibilidad que nos dio el peronismo de tener una vida digna, de que mis viejos tuvieran laburo, que tuvieran una vivienda propia. Yo estudié en la Escuela de Bellas Artes, en una escuela del Estado, fui feliz y ahí conocí a Raúl Caviedes y ahí conocí un montón de profes que bueno, que nos empezaron nos enseñaron y nos guiaron en el camino de mirar al otro, de sensibilizarse, de saber que todos podemos dar una mano y bueno, en ese sentido estoy muy agradecida y por eso soy una militante política, porque quiero que todos los chicos, todas las pibas y los pibes tengan las mismas oportunidades que tuve yo. El peronismo no solo me dio la vivienda propia con mi familia, con mi mamá, con mi papá y mis 4 hermanos varones, sino que además tuve el procrear en el 2014 y a los 26 años yo tenía mi casa. Entonces, y yo quiero que eso le pase a todo el mundo, que todo el mundo pueda tener esa posibilidad. Y si tenés una familia que tiene la oportunidad de comprarte una casa, fantástico, pero hay un montón de otros que no. La gran mayoría que no. La gran mayoría que no. Que sí. necesita ir a la escuela pública y que tiene que ser de calidad, que necesita usar el transporte público y necesita que sea eficiente, que necesita, bueno, todo lo que el peronismo ha sabido construir y entregar al pueblo. Sí, desde su nacimiento, ¿no? Porque en definitiva lo que hace Perón es tratar de desarrollar una industria nacional, los convenios colectivos, dignificar a los trabajadores. Los sindicatos en ese entonces tenían la posibilidad de tener sus colonias de vacaciones e incorporó un gran sector, hijos de trabajadores, y formaron la gran clase media argentina. Tal cual. Que no la tenía y no la tuvo ningún país de Latinoamérica. Todavía no la tiene, ¿no? Y la realidad es que podríamos hablar de todas las bondades del peronismo, de los clubes. Digo, es infinito, es infinito sí, lo pero que la gente no lo conoce, ¿no? No lo conoce y se ha tragado mucho el verso de los medios de comunicación que están al servicio de los poderosos, ¿no? Que en definitiva, así como nos hacen ver a la política como una mala palabra, ¿no? También, en definitiva, por eso hay tanto antiperonismo, ¿no? Sí, por supuesto. Y no debería ser así. Yo creo que muchos votan, por lo menos, espero que cada vez sean menos, ¿no? Pero hay un 20-25% que no los votan, incluso los sectores de la producción, los sectores de los grandes empresarios, ¿no? Que prefieren perder ante un gobierno como el que fue Macri y otro gobierno como que está haciendo ahora Milei. Prefieren perder ganancias, recursos, que sus acciones, sus empresas valgan menos antes de apoyar a un gobierno progresista, ¿no? ¿Cómo podría hacerlo Axel o el que sea? Nosotros tenemos muchos candidatos, yo se lo digo a mucha gente, ¿no? Que pueden ser excelentes presidentes, ¿no? Leandro Santoro, bueno, Juan Grabois, por supuesto, ¿no? A pesar de que algunos renieguen de él, pero tiene mucho trabajo político, es un tipo con una gran formación intelectual, teológica, filosófica, tal vez en formación sea uno de los mejores, no sé si en economía, lo tenemos a Carlos Heller, ¿no? Y así, ¿no? Podremos hablar de muchos, ¿no? Y bueno, creo que tu visita ha sido sumamente grata, ¿no? No sé qué tiempo llevamos porque esta vez ha sido diferente. Que despidamos a Juli, quería que nos cuentes ahora cómo está la MUNI, el Consejo. Está complicado, la verdad que yo no esperaba un desprecio a la institución del Consejo Deliberante tan grande de parte, bueno, la presidenta del año pasado, Agustina Arancibia Rodríguez. Ya empezamos con muchos problemas y este año también con la incorporación de Laura Sánchez a la presidencia. Mucha persecución. Lo que sucede a nivel nacional, provincial y municipal también pasa en el Consejo. Muchísima persecución, muchísima violencia. Creo que lo más grave de la violencia de un presidente es que
llega a todos lados, ¿no? La violencia ya se establece como un código aceptado y lamentablemente no tenemos consensos, no tenemos manera de llegar al consenso con el oficialismo. Hay una falta de compromiso en las comisiones, no se discute ningún proyecto, ellos solamente emiten despacho de los tarifazos y de todo lo que va en contra del pueblo. Pero bueno, nosotros estamos ahí dando la discusión todo lo que podemos. A veces nos retiramos por las barbaridades que hacen, ¿no? Nos calla, ella exactamente, eso, ¿no? Ella se cree dueña de la palabra, no sabe que solamente la dirige, claro. Solamente la ordena, sí. Pero bueno, creo que es un espacio más de lucha que tenemos, como lo tienen los diputados provinciales, que les pasa lo mismo. Digo, es generalizada el desprestigio que le están dando a las instituciones, que son, bueno, en definitiva lo que nos da, lo que la democracia nos permite, ¿no? Encontrar que se puede cambiar, que cambie eso, ¿no? Lo que vos decís antes no se daba, si te sirve de alguna forma de aliento, de esperanza. Yo te puedo decir, Pico, por ejemplo, el primer intendente que hubo de radicalismo, era cliente de mi padre, ¿no? Y después lo fue Cacasa. Y sabían ir al estudio a conversar. Y después iban muchos concejales, ¿no? Como Adaro, después Horacio Quevedo, y trabajaban juntos. Algunos tenían alguna idea. Poner elección radical. De hecho, tenían muchas buenas ideas, ¿no? Y bueno, como mi padre más o menos se adaptaba, al ser abogado tenía también esa posibilidad. Y le decían, che, negro, o chito, ¿no? Como le decían a él, y vení a ayudarme y hagamos juntos este proyecto, ¿no? Y, o ayúdame, y lo presenta él. No había ni siquiera mezquindad. Existía una solidaridad para trabajar en conjunto por la gente, ¿no? Y yo creo que a eso hay que volver, ¿no? Y nosotros hemos tenido proyectos del 24 de marzo que no han acompañado, por ejemplo. O sea, realmente las discusiones son como muy complejas, es muy profundo la falta de compromiso con el pueblo, porque en definitiva estamos representando a los vecinos y a las vecinas, y quienes no defienden eso, tenemos un montón de pedidos de informe de lo que se te ocurra, porque nada está funcionando. A donde vamos nos reclaman la recolección de residuos y presentan proyectos fantasmas de programas ambientales y qué sé yo, pero lo mínimo que tienen que hacer no lo hacen. Las cloacas rebalsadas por todos lados, agua servida por toda la ciudad, tapan baches con tierra en pleno centro. Digo, y así es lo mínimo, ¿no?, que uno debería pedirles. Ni hablar de situaciones como cerrar la Plaza Azul durante semanas, dejarlos a los chicos sin poder habitarla, usarla, y porque pusieron 2 bancos de cemento. Digo, todo es las luces prendidas, las luminarias prendidas de los barrios durante el día y en la noche apagadas. Es decir, no es solamente ineficiencia, inutilidad, llamémoslo como quieran, es deshumanización, la deshumanización de los recursos del Estado. Digo, ¿para qué prendemos la luz a la noche? Y porque nos da seguridad, porque los vecinos tienen que tener la posibilidad de caminar por su barrio tranquilos. Es no estar atentos a la vida del otro, ¿no? Y ellos son los que tienen que asegurarnos que lo mínimo esté. Tiene superávit también ISA, tiene sus fondos ahí, sus anticipos de coparticipación provincial guardados en fondo FIMA y acumulando, ¿no?, intereses. ¿Para qué? ¿Para qué va a usar esa plata? Me pregunto yo, en el 2027 seguramente. Sí, ya va a ser tarde. Espero que sea tarde para ellos, ¿no? En el sentido que el campo nacional popular, en este caso, ya sea Frente Grande, confiemos justicialismo, que vamos a tener un buen candidato o candidata. Exacto, sí, ¿no? sí, porque es desesperante y la ciudad, ¿no?, necesita la presencia del intendente permanente. En un municipio no es,
no sé, un Sí, estudio jurídico, que el abogado va, viene, si quiere viene, si no sé, si tiene que trabajar lo hace, si no se puede quedar en su casa, no. El intendente tiene que estar todos los días, 24/7, hermano, te preparaste 12 años, dijo que se preparó. Se preparó 12 años. Durante toda la campaña estaba en todos lados. Lo eligieron el intendente, asumió, no salió Se olvidó. más a ningún lado. Y tampoco yo creo que pueda salir mucho a algún lado. Y creo que, claro, debe ser por eso. No se anima. No se No se anima, me anima a enfrentar al pueblo. Pero bueno, Y que si va, hace una cuadra y está todo rodeado, saca la foto Y tal se vez va. a Milei le pasó un poco eso en su campaña ahora, cuando intentó Sí. en provincia Sí, salir sí, a hacer sí, campaña sí. él, ¿no? Tal vez se imagina otra cosa, ¿no? Pero bueno, por eso nos da esperanza lo que ha sucedido. De que totalmente, ojalá lo podamos replicar acá, yo creo que sí. Como les contaba, recorrer la provincia con el gato es fantástico y además no para. Así que yo les puedo asegurar que va a visitar a cada uno de los ciudadanos de San Luis porque realmente no para, tiene una agenda apretadísima, nosotros lo estamos acompañando desde el lugar que podemos, pero realmente él va adelante, va para el frente y bueno, súper orgullosa también de este candidato, ¿no? Porque es importante militar un candidato que uno lo convence y cree que es una gran opción. Necesitamos personas que nos defiendan, que defiendan a San Luis como corresponde. Recordemos que tenemos diputados que votaron a favor del veto, ¿no? Sí, no es sí, menor. así es. Y bueno, Senadores también. y senadores también. Así que bueno, es muy importante que tengamos, y ojalá tengamos una banquita más. Por supuesto, sí. Así será. Y seguir en la lucha, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por haber venido a Jarilla TV. Julieta Ponce, actual concejala de la ciudad de San Luis y candidata suplente a diputada nacional. Muchísimas gracias, Pepe. No, gracias a Nos vos. vemos la próxima semana en Jarilla TV.